les doy el consejo que traigan una libretita, una plumita, un lápiz. Hay muchas veces que se está dando la palabra del Señor y no podemos interrumpir. Entonces hay que ir anotando dudas, algo que no entendamos o algo que quede muy claro, hay que anotarlo. Y al final de la conferencia podemos decir, ¿sabes qué? Yo tuve duda en esto y poder aclarar. Bueno, yo te pido que abras tu Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8. Repito la cita, Efesios capítulo 2, en su verso 8. Cuando ya lo tengan pueden levantar la mano, pueden glorificar al Señor. Está en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 8, capítulo 2, verso 8. En lo que lo encuentran, bueno, muchas veces nosotros decimos Efesios capítulo 2, verso 8. Ya sabes que el capítulo es el número grande. Estos que te marcan son los capítulos. Muchas veces decimos, bueno, yo ya me convertí en el Señor, yo ya confesé mis pecados. El hecho de que confesamos nuestros pecados y que el Señor nos perdone, no queda exento de que no podamos pecar. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano es una vida donde somos falibles, fallamos. Si no nos agarramos de Dios, podemos fallar. Y muchos pueden preguntar, pero yo ya me rendí mi vida a Cristo. No importa, hay veces fallamos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un cuerpo que está viciado todavía. Entonces Efesios capítulo 2, 8 dice, síganlo con su vista, y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una de las cosas que le pasaba a la iglesia romana, allá por donde estaba Pablo, es de que distorsionaron esta información. Entonces, rápidamente, ¿qué es el significado de gracia? El significado es un regalo inmerecido de Dios hacia el ser humano, hacia el hombre. Es regalo inmerecido. No es porque Rubén calificó y se ganó esa gracia, no. Quizá Rubén estaba reprobado, pero por gracia sois salvos. Entonces, esta escritura en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, hubo una distorsión. Así como hoy en día hay muchos maestros, usted ve muchos pastores, o ve muchos sacerdotes, o ve muchos líderes religiosos. Entre todos ellos, muchas veces se distorsiona la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando se distorsiona la palabra del Señor? Es cuando el líder o el religioso, como usted lo quiera ver, empieza a hablar, pero no hay un sustento. Nada más está dando palabras, echando palabras. El sustento que lo ampara, lo que está hablando, es las Sagradas Escrituras, que todo va hacia la palabra del Señor. Por eso vemos hoy en día, y lo vamos a ver más adelantito, rápidamente, cómo a Pablo, siendo un siervo del Señor, un apóstol del Señor, le pasó una situación así, en Roma. Entonces hay una iglesia que se llama Corintios, donde la iglesia se sentía muy preparada, ya tenía tiempo en el cristianismo, ya tenían, los que no entienden o los que ya saben, ya tenían dones espirituales en esa iglesia, y era una iglesia totalmente. Entonces pasó algo. Entonces Efesios 2, 8 dice, por gracia sois salvos, o sea, por un regalo que Dios te dio. En esta dice bondad. Sí, En esta versión. voy a eso. Bueno, ustedes, consejos, si ustedes pueden tener, la más confiable es Reina Valera 1960, esa versión, porque dentro de los conocedores de la palabra del Señor está certificada por varios conocedores de la Escritura. Hay otra versión que yo uso mucho, que es la Biblia en lenguaje. Y yo les voy a leer lo que dice aquí.
no lo dice exactamente su Biblia. Efesios capítulo 2, en su verso 8, dice así: ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. Es en esa versión. Ustedes han sido salvos, ¿por qué? Porque han aceptado el amor de Dios, que Dios se les regaló. Está un poco más entendible. Entonces, esa es la situación. Entonces hubo una distorsión en ese tiempo, malinterpretaron la palabra del Señor. Entonces vamos a Romanos capítulo 5, verso 8. Igual es Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5, verso 8. ¿Romanos 8? Sí. 5, 5, 5, 20. 5, 20. 5, 20. Romanos, capítulo, sí, 5, 8 dice, ¿no? Romanos capítulo 5, 5, 20. 5, versículo 20. verso 8. 8. Perdón, verso 20. Quedé atrapado en el otro. Romanos 5, 20. 5:20. Entonces le había pasado esto a Pablo. En esos tiempos había maestros falsos, como en nuestros tiempos hay maestros falsos. Entonces dice Romanos capítulo 5, verso 8, verso 20, perdón. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay mucha gente hoy en día que dice, no, es que dice la Biblia ahí, que si entre más peco, más hay gracia. En pocas palabras, entre más peco, más va a haber perdón. Entonces, ¿qué ha pasado en ese tiempo como en estos tiempos? La maldad se multiplicó. Y hoy vemos hoy en día muchos secuestradores. ¿Sí me entienden? ¿O sí me doy a entender? Se multiplicó el pecado porque malentendieron la palabra del Señor. Lo malentendieron. Entonces, también te voy a leer en Palabra para Todos. Es la Biblia Palabra para Todos, por si ustedes la tienen o la pueden leer. Igual ahí en Romanos 5:20. Para que ustedes lo puedan entender un poquito más, o sea, más real. Romanos 5:20 lo dice en otras palabras. Dice: la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios superó. Está más entendible, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor 5:20. Dice: la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y sigue siendo el 21, y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Hay por todo el mundo personas que han caído en ese engaño, en esa distorsión, que dicen, bueno, pues hay que seguir pecando para que se manifieste más Dios. No, de ninguna manera. Vamos a ver dos puntos importantes, dos puntos muy importantes que tienen que sustentar nuestra vida. Muchas veces decimos, bueno, ya rendí mi vida a Cristo, estoy en mi nueva vida en Cristo, pero vienen los amigos, viene la familia, vienen los vecinos, y muchas veces hacen que nuestra condición vuelva a ser como era antes. Yo daba el ejemplo, ¿no?, de que vivía en el alcoholismo, ya rindió su vida y dice, pues yo ya no quiero tomar, ya quiero servir a Dios, quiero hacer las cosas bien.
¿Qué pasa? Hay algo que lo tiene que sustentar y uno de los puntos es santidad. La santidad, cuando tú vienes a Cristo y rindes tu vida, esa santidad debe de quedar marcada en tu corazón y en tu mente. Debe de quedar marcada. Es lo que da el Señor, la santidad. Y dentro de la santidad viene la justificación. La justificación es de que Dios te ha perdonado tu pecado y desde ahí empieza una nueva vida en Cristo. Te justificó, bueno, ya me perdonó, eso es decir, justificar, me perdonó. Ahora debe de empezar mi santificación. Ok, vamos a ver la palabra de Dios en Romanos, ahí donde estamos, capítulo 6. Romanos 6. Capítulo 1. Romanos 6. Verso 1. ¿Ya lo tenemos? Sí, así es. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Con voz fuerte y clara. Amén. ¿Quién dijo yo? ¿Quién es valiente? Charlie. Pero me dejo lo encuentro, aquí está. Aquí está. 6. Romanos capítulo 6, verso 1. Sí, Ese es este, ¿no? sí. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Qué debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿No saben que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Así es. ¿Perseveremos en el pecado? Dice, no, de ninguna manera. Los que ya somos salvos en Cristo, tenemos que perseverar en Él. No es fácil, es difícil. Hoy en día, mucha gente en el mundo dice es que venir al cristianismo es color de rosa. No es cierto. Hay muchas veces nos presentan a un Cristo de que Él llega y no pasa nada. Todo está bien, la economía está bien, la familia está bien, los hijos, las hijas están bien. Y no es así. Y yo creo usted lo ha oído en el transcurso de su vida, donde dice, no, es que ven a Cristo y es, digamos, ejemplo, la mujer que está teniendo un proceso de divorcio. Llega alguien y dice, no, es que ven a Cristo y vas a ver, tu esposo va a regresar. Y hay veces la gente, entre comillas cristiana, decimos, ¿cómo puede haber una persona decir algo si no sabemos la voluntad del Señor? La voluntad del Señor posiblemente es de que regrese o posiblemente es de que se vaya esa persona de su vida, porque puede ser mala influencia para esa mujer, no lo sabemos, porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Hay veces que nosotros nos fincamos una meta, un sueño, y hay veces no nos sale. Y estamos dentro del camino de Dios y decimos, ¿pero por qué? Porque no es el plan de Dios, porque no es como Dios lo planeó, sino es como nosotros quisimos y salió mal. Y nos enojamos con el Señor y decimos, no, yo ya no voy a la iglesia, no, yo ya no canto alabanzas. Pero no es el culpable Dios, sino nosotros que a veces nos creemos lo que nosotros queremos soñar, lo que queremos llegar, pero hay veces no está Dios. Hay veces no decimos, Señor, yo quiero una casa, quiero un carro, quiero viajes, quiero salud para mi familia, pero muchas veces no lo involucramos. Muchas veces lo planeamos, lo decimos con la esposa, lo decimos con mamá, lo decimos con papá, lo decimos con los hijos, pero Dios no lo sabe. Entonces una de las cosas que pasa es que no podemos seguir en el pecado. No sé si ustedes conozcan un proceso en línea, los que vienen de trabajar o han trabajado, puede ser un automotriz, o puede ser donde hacen medicamentos, o donde hacen frituras. Un proceso es de que día a día lleva el mismo patrón.
pasa el momento del producto terminado, y luego pasa para que lo embolsen, y luego pasa para que lo sellen, y luego pasa para que lo acomoden, y luego pasa para que se llene en una caja, y luego pasa directamente al vendedor y del vendedor al cliente. Es un proceso que va día a día y se va repitiendo miles de veces cada día. Si es una sucursal, si son 2 sucursales, si son 3 sucursales, sucesivamente. O cuando procesan un carro, el ensamblaje, vemos el carro, luego llegan todo lo que es lo de adentro, el motor, y vamos viendo cómo va el proceso. De ese modo, a veces el ser humano, cuando vive en pecado, lleva un proceso así, día a día. El que es alcohólico lleva su proceso. El que está sumido en drogas lleva su proceso. La mujer que vive en prostitución lleva el mismo proceso, día a día. Entonces dice Pablo, ¿seguiremos en el pecado? Hace la pregunta. Y más adelante contesta, dice, de ninguna manera. Entonces, si somos cristianos, tenemos que tener el modelo de Cristo, el mismo modelo. Ustedes, yo creo, lo han sabido por noticias, por una revista, por un libro, o por las Sagradas Escrituras. ¿Cómo era Jesús? Era bien tranquilo. Le hacían y él tranquilo. Hoy en día muchos cristianos dicen, no, pues es que yo no puedo ser como Jesús porque se quedaba callado. ¿Qué pasa el día de hoy? Digamos, algún nombre de los hermanos que están aquí, rápidamente. ¿Qué? ¿Zenón? Un ejemplo. Una de las cosas que dice el Señor y dice, de ninguna manera, dice Pablo, dice, de ninguna manera seguiremos pecando. Pero ¿qué pasa cuando Zenón dice, yo ya no quiero seguir en la misma vida, tiene que tomar el modelo de Cristo? Y si su esposa le dice, oye Zenón, vete por las tortillas, ya en un tono más fuerte. Zenón, a lo mejor, y si él es contestón y está su nueva vida en Cristo, no va a contestar, va a agarrar su dinero o va a agarrar la servilleta, mi amor, ahorita vengo, se va. Porque la vida en Cristo es el modelo de Cristo. Ser cristiano no es un nombre, no es una asociación, no es una dependencia, mucho menos. El ser cristiano es vivir el modelo de Cristo. ¿Ustedes vieron alguna vez a Jesús peleándose con el vecino? Peleándose con Pedro, regañando a Judas de que le robaba, y lo veía. Jesús lo veía y Jesús lo sabía. Pero él nunca les llamó la atención. ¿Por qué? Porque él amaba. ¿Que los conocía? Sí los conocía. Esa es la diferencia entre el Cristo y el ser humano. El ser humano, cuando conoce una verdad, ¿qué hace? Pues de aquí, imagínense, es la esposa y conoce una verdad del marido. ¿Y qué hace? Lo chantajea por esa verdad que sabe. Si es al revés, igual. Si son los hijos hacia los padres, igual. De aquí me agarro a mi mamá y me compro mis tenis, un ejemplo. O viceversa. Si la madre sabe algo del hijo, esa verdad, y no le obedece, le digo a tu papá. O sea, agarran esas verdades a veces para chantajear, para tener, como dicen, el sartén por el mango. Jesús no. Jesús siempre supo que Judas le robaba. Sabía que Judas lo iba a traicionar. Entonces el modelo de Cristo es vivir como Cristo. Es tener el temple de Cristo. Entonces es un modelo de santificación, es el ejemplo que yo les pongo de santificarse. Perfectos no lo somos, ni tan solo uno, dice la palabra de Dios. No hay perfección. El ser humano afuera ha tomado que la perfección va de la mano con los cristianos. Y hay veces que señalan al cristiano porque no lo ven perfecto. Pero la Biblia nunca habla de que nosotros vamos a ser perfectos. Habla Pablo que vamos a seguir a perfección. Seguir a perfección es cuando empieza a cambiar un poquito las cosas.
Es como el que viene de una adicción, no la va a dejar de ya, a menos de que el Dios Todopoderoso diga, así va a ser con él. De ya, Pablo, su conversión, ¿alguien conoce la conversión de Pablo? Bueno, los que ya tienen tiempo en el Señor. La conversión de Pablo fue instantánea, 3 días pasó ciego, hasta que Ananías vino y oró por él, un siervo del Señor. Pero no es instantáneo en algunos casos. En algunos casos lleva procesos de una semana, procesos de un mes, procesos de un año, procesos de una década. A veces los cambios no son ya, pero el ser humano está tan obstinado de decir, no, es que tú ya eres cristiano, ¿no? El ser cristiano no te va a hacer de la noche a la mañana el mejor, ¿no? Lleva un proceso. Y hay veces la gente dice, es que él es cristiano, pero ay, de vez en cuando se echa su copita. Es que él es cristiano. Su polla, como dice el hermano José. De vez en cuando discute con la mujer. O sea, somos cristianos, pero no somos perfectos. Ese es el problema que queremos ver en la perfección. El ejemplo en el matrimonio, la mujer es cristiana quizá desde pequeñita. La inculcan en el camino del Señor. Y se casa con alguien que apenas va dando sus pininos en el cristianismo. Y quizá el nuevo señala, dice, pero es que tú no eres perfecta. Y dice la mujer, no, claro, no soy perfecta. Tengo mis errores. Entonces la vida cristiana no es una perfección. Seguimos a perfección cada día. Cada día seguimos en perfección. Y una de las cosas que le pasó a Pablo, lo vamos a ver en Romanos, capítulo 6. Verso 6. ¿Quién le puede dar lectura? Otro valiente o una valiente mujer también hay. Capítulo 6, verso 6. ¿De cuáles son los hijos de Jacob? Voz fuerte. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más del pecado, más pecado. Así es. Y sigue diciendo el 7. ¿Quién me ayuda con el 7? ¿Quién le gusta participar? Porque él que ha muerto ha sido crucificado del pecado. El 8. ¿Quién me ayuda? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y si morimos, ¿con quién dice? Con Cristo. Sabemos en la palabra del Señor que Cristo ya murió por nuestros pecados. Pero quizá alguien dice, yo también quiero morir. ¿Qué dice la Escritura? En el 8, y si morimos con Cristo. El tiempo antiguo se remonta a mi tiempo. Es como si yo muriera con Cristo, juntamente con Él, para ser resucitado. Amén. El 10, ¿quién me ayuda con el 10? Yo. A ver, adelante. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así es, en cuanto al pecado murió una sola vez. ¿Qué pasa con este tema? Cuando, un ejemplo, Rubén no quiere recibir salvación. Yo no quiero recibir salvación. Yo sigo hundido en lo que a mí me gusta hacer. La bebida, la drogadicción, etc. Y yo digo, no, yo no quiero vivir. Pero de repente se cumple lo que muchas veces viene diciendo el cristianismo, la venida del Señor. Viene el Señor y todos se van. Y yo de repente digo, ay, sí es cierto, era cierto. Bueno, ¿qué va a pasar? Si yo quiero salvar mi vida, tendré que hacer
lo que Jesús ya hizo, ahora yo tengo que morir de esa forma, en una manera de ser un mártir, de una forma de que tienen que castigar mi cuerpo, quizás un dedo, una mano, hasta que alguien me diga reniega de Cristo. Yo digo no reniego de Cristo, me quitan la cabeza. Hasta ese momento alcanzo el cielo, pero es un sufrimiento, es el mismo sufrimiento que Jesús sufrió en la cruz del Calvario, y que Él dijo, no, yo no quiero que muera de esa forma cada uno de los que están aquí. Él pagó ese precio. Él no quiso que nosotros fuéramos a la cruz. Él no quiso que a Rubén lo crucificaran. Él no quiso que a Rubén lo latillaran. Él no quiso que a Rubén, estando en la cruz del Calvario, le metieran la lanza. Dice, yo muero para que ustedes no sufran. Y cada uno de los que estamos aquí. Pasó algo muy importante en la iglesia de Cristo con los romanos. Le pasó a Pablo. Y era una iglesia. Vamos a 1 de Corintios 6:6. ¿De qué color es tu máscara? De la Baby. Pero este no era de rojo, era de... Pero yo lo quería. Este es mi negro, este es mi negro. ¿Ya viste esa? Pero su máscara es roja con tal. No, verde. ¿Quién lo tiene? Primera de Corintios. ¿Cuál dijo, perdón? 1 de Corintios capítulo 6, verso 6. Un hermano pleitea contra otro hermano y lo hace ante los incrédulos. Así es. Una vida de pecado. Es un decorte. Dice un hermano, sino que un hermano con otro hermano pleitea. Aquí hay una... Eso estaba pasando en la iglesia. Después de haber conquistado salvación y todas esas cosas, pasaba esto. Vamos para que usted lo vea más con ejemplo. Ahí mismo en 1 de Corintios capítulo 2, en su verso 1. Sígalo con su vista porque el tiempo ya no me apremia mucho. Ya estoy por terminar. Usted en casita lo lee, le voy a dar lectura. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y tuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni a mi palabra ni a mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, en la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido nunca habrán crucificado al Señor glorificado. Antes bien nosotros, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice algo bien importante, ojo que no vio ni oído escuchó, Dios ha preparado a aquellos que le aman. Yo no sé tu futuro, yo no sé qué va a pasar mañana con cada uno de ustedes, pero lo que sí te asegura la palabra del Señor es de que lo que ojo no vio ni oído oyó, ¿Por qué tienes
Dios ha preparado para ustedes, si ustedes le aman. Si ustedes le aman al Señor, Dios tiene cosas preparadas. No lo sabemos. Yo les podría dar una lista, en fin, de muchas cosas que quizá cada uno de ustedes atesora o quiere ahí en su corazón. Entonces, yo te pido que te pongas de pie y haga reflexión a estas palabras. Cierra tus ojos ahí como estás. Cierra tus ojos nada más. No pienses en nada. No pienses en problemas. No pienses cómo vas a pagar tu renta. No pienses qué vas a comer el día de hoy. Únicamente dile: Señor, yo quiero de ti. Señor, yo quiero que tú gobiernes. Dile al Señor: yo quiero que tú gobiernes mi vida, Señor. Dame las palabras, Señor. Dame los sueños, Señor. Dame esas emociones, Señor. Esta letra dice así: no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer, es necesario. ¿Es necesario morir? Es necesario morir a lo que estamos pidiendo. Es necesario morir a lo que venimos haciendo día con día, que no agrada al Señor. Es morir a veces a lo que sentimos, a nuestras emociones que no están ligadas con el Señor. Es morir a veces a sueños que no van conforme al conocimiento de Dios. Y el Señor te dice: dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Señor, levantamos una oración. Pedimos, Señor, que tú gobiernes nuestra vida. A veces, Señor, estamos viciados, Señor, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, Señor. Pero te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes, que ayudes nuestra mente, Señor, que ayudes nuestro corazón, que seamos unas mejores personas. Dios, únicamente, Señor, tú lo puedes dar, siempre y cuando nosotros queramos, Señor. Dame tu vida, esa clase de vida
que sabes dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Levántale una ofrenda de palmas al Señor, Él es digno de gloria.